El Parque Natural de Monfragüe está situado en la provincia de Cáceres, en la confluencia de los ríos Tajo y Tietar. Lo conforman 7 términos municipales: Casas de Mirabete, Jaraicejo, Malpartida de Plasencia, Serradilla, Serrejón, Toril y Torrejón el Rubio. Entre los límites del parque quedan incluidos la Sierra de Mingazo y un tramo del río Tajo. Vamos a llevar a cabo un interesante viaje por los parajes naturales más hermosos del parque, viéndolo a través de la mirada de las aves que lo sobrevuelan y habitan. Monfragüe se extiende a lo largo de 17.852 hectáreas. Fue declarado espacio natural protegido el 4 de abril de 1979 por Real Decreto. Se constituyó como zona de especial protección para las aves en 1990 y zona de especial conservación en 1998. En el año 2000 se declaró como lugar de importancia comunitaria. La zona de especial protección para las aves se amplió a 116.160 hectáreas en 2003. Desde este mismo año es Reserva de la Biosfera. La mayor parte de la superficie del parque es zona de reserva integral, donde está prohibido el acceso. Para poder compatibilizar su conservación con el uso público, existe una zona en la cual se han abierto itinerarios y miradores para que el visitante pueda observar los valores naturales del parque de forma accesible. Los itinerarios se identifican con los colores verde, amarillo y rojo. El itinerario verde cuenta con un recorrido de 7,5 kilómetros y una duración estimada de 2 horas y media, transcurriendo desde el arroyo de Malvecino a Cerro Gimio. El itinerario amarillo se extiende desde Villarreal al mirador de la Tajadilla, situado en la presa de los Saltos de Torrejón. Y el itinerario rojo, el más largo de los 3 que parte de Villarreal y siguiendo la vía pecuaria, llega tras cruzar el río Tajo a lugares tan representativos como el Salto del Gitano y el Castillo de Monfragüe. Este territorio ha sido poblado desde la prehistoria, debido a su constitución como terreno favorable a los asentamientos. De esta época prehistórica datan las pinturas rupestres pertenecientes a la Edad del Bronce, halladas frente al Salto del Gitano en la orilla izquierda del río, en una cueva de la ladera del Castillo de Monfragüe. Posteriormente los romanos ocuparon sus tierras, a las que denominaron Monfragorum o Monte Fragoso, debido a lo exuberante del terreno. Tras la conquista musulmana, estos la renombraron como Almofrag o el Abismo. De esta época data la construcción del Castillo de Monfragüe en lo alto del Roquedal. Durante la Reconquista fue arrebatado a los musulmanes por Fernando II de León, que lo cedió a la Orden de Santiago. En la historia posterior, el castillo sufrió fuertes daños durante las guerras de sucesión y de independencia. En la actualidad es un importante centro de visita del parque. Junto al castillo se encuentra la ermita de Nuestra Señora de Monfragüe, donde se halla una imagen de la Virgen de origen bizantino. En Monfragüe podemos distinguir 3 tipos de ecosistemas de gran riqueza biológica: el medio acuático, el bosque y matorral mediterráneo y el roquedo. En cuanto al medio acuático, Monfragüe está enmarcado por los cauces de los ríos Tajo y Tietar que vertebran el parque.
Su caudal se encuentra notablemente aumentado debido a la construcción de la presa de Alcántara en 1969. Originalmente, las aguas que circulaban por el Tajo y el Tiétar a su paso por Monfragüe eran bravías, pero debido a la construcción de las dos presas existentes dentro del parque sobre ambos ríos, se contribuyó al aumento y embalsamiento del caudal de los mismos. A lo largo del parque se localizan gran cantidad de arroyos estacionarios, como Malvecino, Barbaón o la Garganta del Cubo, que aportan una mayor riqueza biológica al conservar la vegetación ribereña perdida en el Tajo y el Tiétar. El ecosistema de los roquedos de Monfragüe se encuentra ubicado en dos grandes sierras paralelas. La Sierra de Peñafalcón, situada al oeste del llamado Salto del Gitano, y la Sierra de las Corchuelas al este, donde se encuentra la ermita y el castillo de Monfragüe. Más concretamente, Peñafalcón se localiza en uno de los laterales de la carretera comarcal 524. Dichos roquedos se componen de grandes bloques cuarcíticos. En él habitan especies tan escasas e interesantes desde el punto de vista ornitológico como son el buitre leonado, el alimoche y la cigüeña negra. Peñafalcón conforma el conocido y espectacular Salto del Gitano. De esta manera, el Salto del Gitano lo constituyen los dos roquedos pertenecientes a Sierra Peñafalcón al oeste y Sierra de las Corchuelas al este, en el punto en el que se encuentran atravesadas por el río Tajo. El Salto del Gitano es un excelente mirador sobre la Portilla del Tajo, conformado por paquetes de pizarras y cuarcitas dispuestos verticalmente. Da lugar a formaciones de gran interés como son los riberos, la penillanura y el encajamiento del río Tajo. En la margen derecha del río se ubica el punto de mayor concentración y posadero de buitre leonado de toda la reserva. Entre los principales roquedos se encuentran también la Portilla del Tiétar, que junto con el Salto del Gitano es una de las portillas que dan acceso al parque, situada en la zona norte, y la Tajadilla, uno de los observatorios tradicionales del parque. El tercer ecosistema es el bosque y el matorral mediterráneo, el cual, formado por alcornocales, encinares y acebuchales, constituye el bosque esclerófilo de hoja dura y perenne, que es la formación característica que encontramos en las serranías de Monfragüe y que cubrió antaño buena parte de la cuenca mediterránea. El bosque totalmente salvaje, que va desde el castillo de Monfragüe hasta el pico del Mirabete, cuenta con 25 kilómetros de parajes indómitos y es el que caracteriza y hace más valioso al parque. El clima que caracteriza a esta zona es el mismo que domina en toda Extremadura, clima continental, pero suavizado por la influencia del Océano Atlántico cercano.